Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Alzamos nuestras manos delante de tu presencia. Nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, Señor, sigue expectante, anhelando tu presencia siempre, y que sea ese espíritu de santidad haciendo el propósito por el cual tú lo has encomendado, y nosotros los receptores de esa bendición. Te pedimos, Señor, que esa unción que colocaste sobre aquellos sacerdotes que iniciaron un proceso, un servicio que hoy cobra mayor importancia en nuestro Mesías Yehoshua, esté sobre nosotros y sigas siendo tú el que llene nuestras vidas, el que coloque las ganas, los recursos, las voluntades en uno solo, Señor. Gracias, Padre. Recibe esta adoración, que para nosotros es un refrigerio, una oportunidad de reconocer tu grandeza, pero también reconocer lo que somos o lo que pudiéramos dejar de ser si te abandonamos, Señor. Gracias, Padre. Pueden tomar asiento, amados. Estamos atentos, Padre, a escuchar tu voz, Señor. Estamos atentos, padres, a oír atentamente, y que ese oír atentamente se convierta, Señor, en hacer lo recto delante de tus ojos, Señor, a sabiendas que según tus promesas todo va a derivar en bendición, en una gran sanidad de nuestros cuerpos, de nuestras almas y de todo, Señor, lo que tú nos has encomendado desde el tiempo de la creación, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda la alabanza para el único que la merece. Toda la pleitesía y la honra para ti, Señor. Lord, sing Hallelujah.
y oyes atentamente la voz de Adonai. Tú Elohim y haces lo recto ante sus ojos, ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos. Ninguna enfermedad que envíe a los egipcios pondré sobre ti, pondré sobre ti. Ninguna enfermedad que envíe a los egipcios pondré sobre ti, pondré sobre ti, porque yo soy Hashem tu sanador, porque yo soy Hashem tu sanador. Tu sanador. Gracias, Señor, porque a pesar de todas nuestras infidelidades, Señor, a pesar de lo tercos que somos, tú permaneces fiel, Señor, posándote sobre nuestros corazones, nuestros cuerpos, Señor, cuidándonos, proveyéndonos de aquellas cosas que son necesarias, Padre, como ese maná que una vez en el desierto bajó y alimentó por tantos años. Hoy recibimos con un corazón agradecido y te exaltamos, Señor, y elevamos nuestro compromiso para poder escuchar, para que esa palabra se convierta en una verdad contundente y que sea el día a día, que sea, Señor, nuestra motivación, nuestro propósito, por encima de cualquier cosa, que podamos permanecer apartados de este sistema, santificados, Señor, como aquellos hombres que se entregaron en cuerpo, en alma, en espíritu por 7 días para ser preparados, y que luego de ese proceso tu presencia, Señor, se hizo evidente, en señal de aprobación de lo que ellos estaban haciendo. Que seamos, Señor, diferentes, que estemos, Padre, por encima de cualquier circunstancia que muchas veces nos intimida y nos aparta. Señor, que tu palabra sea nuestra palabra, esa senda maravillosa, y que podamos permanecer en ella, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no amar este mundo, sino amarte, Señor, cada día más. Entregarnos cada día más, Señor. Padre, que no sean palabras, Señor, que no se conviertan simplemente en unas buenas intenciones, sino que estemos convencidos en lo más íntimo de nuestro ser, en lo más profundo
de cada uno de nosotros. El querer hacer lo bueno, el quererte ser fieles, y que podamos, Señor, por encima de cualquier cosa permanecer en esa palabra, Padre. Gracias, Señor. Y ofrendamos, Señor, este canto como una muestra del propósito de vida para nosotros, y también como una advertencia para cada uno en particular, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. No améis al mundo, ni las cosas que hay en él. Sé diferente y no os conforméis. No améis al mundo, ni las cosas que hay en él. Sé diferente y no os conforméis. Nos diste tu palabra y el mundo nos aborrece. Santifícanos en tu verdad y guárdanos del mal. Nos diste tu palabra, santifícanos en tu verdad y el mundo nos aborrece. Diste tu palabra, santifícanos en tu verdad y el mundo nos aborrece. Guárdanos del Este mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Hashem permanecerá. Este mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Hashem permanecerá. Diste tu palabra, santifícanos en tu verdad y el mundo nos aborrece. Guárdanos del mal. Nos diste tu palabra, santifícanos en tu verdad y el mundo nos aborrece. Guárdanos del mal. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu misericordia, Padre, por guardarnos, por protegernos, por extender tu mano, Señor, por advertirnos, por cuidarnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que sigas siendo tú, Señor, obrando, trabajando, Señor, ministrando, resolviendo, rescatando. Que solo nosotros seamos instrumentos, receptores, que podamos ser capaces de escuchar fielmente tus
consejos, tu palabra, de valorar, Padre, cada día más esa obra maravillosa de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En este Shabbat. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio hermoso de nuestro Mesías Yehoshua. Y por medio de Él recibe toda la alabanza, toda la gloria, Padre. Amén y amén. Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos. Hoy vamos a estar estudiando una nueva porción de su palabra. Que de alguna manera tiene que ver con el resultado de un proceso que ya habíamos iniciado o había sido el punto central de la enseñanza en las porciones pasadas, que nosotros, sino de la preparación de un cuerpo de hombres llamados por el Eterno para servirle y tener una marca o una condición de mucha importancia dentro de lo que es el ejercicio, el ministerio sacerdotal, que no es otra cosa sino el servicio sacerdotal, y que para nosotros es sumamente importante, porque allí hay muchas enseñanzas que rescatar. Pero también hay algunas advertencias que son necesarias remarcar. Y por eso en esta porción hemos tomado esa imagen que ustedes ven allí, de una mano que nos luce bondadosa, de una mano que de alguna manera tiene que ver con un juicio. Y que resulta debe resultar para nosotros de mucha atención hoy día. Y claro, esto contrasta un poco del contenido que hemos venido estudiando, porque pareciera que después de tanta santidad, de tanta entrega o intercambio entre Moshe, Aarón y sus hijos, y de allí todo el pueblo, de tanta revelación, pareciera que lo que tenía que venir era consecuencia de eso. Y eso tiene que ver con una gran bendición. Pero hay un contraste. Hay un evento que trastoca esa condición. Vamos a estudiar todo el capítulo 9 y parte del capítulo 10 hasta el versículo 7 de ese capítulo, que es donde están esos elementos de los cuales estamos hablando.
Porque después, el capítulo que viene, que obviamente vamos a estudiar en la porción de la segunda parte de Shemini, que es la porción 26 de esta vez, el Señor va a tocar otra cosa. O sea, pareciera que lo que vamos a estudiar hoy fue una mancha, un punto que está allí, que no debería estar, obviamente. Y que rompe o irrumpe con el programa o la secuencia que el Señor había dado. Pero era necesario que esto sucediera de esa manera. Y ahora vemos el sentido de ese en este tiempo. Vamos a estar leyendo en Matitiahu 7 y en 2 de Shemuel 6 una porción bien interesante, bien importante, que no son las únicas que tienen relación con este estudio, pero que reviste para nosotros ese contexto de que nos señala, entre otras cosas, que los principios, los valores del Eterno no caducan, sino que siempre están allí, que el Eterno es uno solo, y que su mensaje no caduca, no perece. Parashá 26 en su primera parte, Shemini, y ya vamos a ver la traducción de, aunque ya casi todos sabemos lo que significa Shemini, la palabra, ¿no? Mire, amados, yo sé que ustedes han visto a través de las noticias y de lo que, particularmente lo que son las redes y lo que se hace viral, las noticias de lo que significa o el impacto que está teniendo nuestra sociedad y particularmente nuestros jóvenes, los retos virales, particularmente en TikTok. Y ese no es el tema que voy a desarrollar hoy, o que el Señor me colocó para desarrollar, pero lo coloco como un preámbulo de lo que vamos a ver. Aquí en nuestro país, que es uno de los que tienen, es una cosa paradójica, los más altos índices de usuarios de las redes a nivel mundial, per cápita. El gobierno se vio en la necesidad de multar, de encauzar judicialmente estas empresas por causa de la condición de muertes consecutivas, más que todo de jóvenes, por seguir retos virales. A ver quién se duerme primero. Y se toman una cantidad de somníferos, no sé si somníferos, de cosas que inducen el sueño, altas cantidades. Y se ponen con un teléfono, como un reto. En los Estados Unidos, recientemente en Nueva York, una muchacha que no es una adolescente, 18 años, perdió un brazo y una pierna por un reto de saltar sobre un riel del tren que compone el metro o el subterráneo o el sistema de transporte de esa ciudad. Pero que los gobiernos locales están sorprendidos porque ya han habido 6 muertos de jóvenes allí. En España dicen las estadísticas que 1 de cada 10 jóvenes o adolescentes ha tenido participación en estos retos virales que inducen a la muerte. Usted solamente en Google coloque esa palabra y va a conseguir una serie de elementos que paran los pelos a cualquiera. Pero hoy, amados hermanos, y particularmente a nuestros jóvenes, pero para todos,
El Señor te trae un reto, que es este: entrar por la puerta estrecha. Él te invita y nos invita a todos a que asumamos ese reto. Y vamos a ver en estos cortos versículos que asumir el reto de entrar por la puerta estrecha tiene una relación directa con el mandamiento, porque para mí es uno solo, que soporta toda la Torá. Amarás a Adonai tu Elohim y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque la condición que vemos detrás de esta invitación a entrar por la puerta estrecha incluye una relación poderosa, genuina con el Padre, y que se debe demostrar con el prójimo. Matitiahu capítulo 7, versículos 7 al 14. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abre. ¿O qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden. Eso tiene que ver directamente con nuestro Padre. Pero enseguida habla y dice el versículo 12 de Matitiahu 7 o de Mateo 7, así que todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también hacedle vosotros, porque esta es la ley de los profetas. Y ahí entonces está el punto lateral, que no es otra cosa sino la consecuencia de una relación con el Padre. Es decir, cuando el Padre en el versículo 12 cierra con esto y dice, así también hacedlo vosotros, porque esta es la ley de los profetas. Enseguida dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque eso es lo que yo demando y eso es lo que generalmente no es fácil para las personas. Y yo le voy a decir por qué no es fácil, porque es un reto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Pocos son los que lo hallan. Pocos son los que la hallan. Si pocos son los que la hallan, ¿cuánto más pocos serán los que entran por ella? Porque el primer punto que se señala allí de este reto tiene que ver, amados hermanos, con la fe, con la confianza, con la certeza de que tenemos un Padre que va a responder. Porque uno pregunta, ¿por qué no hallamos? Porque no buscamos. ¿Y por qué no buscamos? Porque no creemos que va a responder. ¿Por qué no se abre la puerta? Porque no tocamos, porque no llamamos. ¿Y por qué no llamamos a la puerta? Porque no creemos que esa puerta se va a abrir. ¿Y por qué no recibimos lo que pedimos? Porque no buscamos, porque no creemos que el Señor va a responder. Entonces eso se convierte, amados hermanos, en un hecho de falta de confianza, de fe y de incredulidad. Y ese es el primer eslabón. Ese es el primer choque. Ese es el primer llamado donde el Padre nos invita para que entremos a través de esa puerta estrecha, porque es estrecha, porque es angosta, porque es difícil, porque tiene que ver no con el enemigo que está afuera, que sí existe, sino con nosotros mismos. Y si nosotros no somos capaces de tener esa condición de verticalidad,
de unión, de comunión con el Padre, ¿cómo eso se va a evidenciar hacia el prójimo? ¿Cómo ustedes creen que nosotros vamos a tener la condición de hacer lo bueno al prójimo? Y que la limitante o la condición de referencia es como a ti mismo. ¿Ustedes creen que esos muchachos que han necesitado ese reto se quieren a sí mismos? Porque si son capaces de exponer su vida en unos retos tan estúpidos como esos que estamos viendo, ¿serán capaces de amarse a sí mismos? Y si no se aman a sí mismos, ¿qué carrizo van a amar al prójimo? Incluyendo a su propia familia. Entonces ese es un reto. Es un verdadero desafío que nos plantea el Padre. Adelante, mi hermana Débora. Audio. Shabbat Shalom para todos, mis amadas familias, no sé. Consideré que era oportuno hacer este comentario. Y se lo he contado a algunos, pero hoy se los reitero, pues lo digo a toda la membresía y a nuestros hermanos quienes están conectados. Unas semanas antes de partir, mi amado de bendita memoria, le pregunté y le dije, mi amor, ¿qué consejo me das para seguir adelante? Yo estaba fregando los platos y a espaldas de él. Y él, bueno, así con su dificultad para hablar, producto de la trombosis que le dio, de la ACV, me dijo, sé que levantó la mano porque yo miré hacia donde estaba él y levantó la mano que él podía mover y me dijo, el consejo es para todos, mi amor, para todos, que perseveren. Esa es la clave. Perseveremos en este camino de la puerta estrecha, porque al final nos espera la corona de vida eterna. Y Baruch Hashem por eso. No podía dejar de decir esto, sí, porque es verdad. Perseveremos, mi amado hermano. Cada día los momentos se avecinan, se tornan más difíciles, pero con Hashem en nuestras vidas, perseverando en Él, con esa fe, esa entrega y ese amor tan grande para con nuestro Padre, podemos seguir adelante y que la meta en nuestro día a día sea llegar hasta alcanzar esa corona de vida eterna. Amén. Los amo, mi amado hermano. Gracias, amada, por ese comentario. Tenemos este caso que no es otra cosa sino la evidencia de lo que hemos planteado, que el Señor plantea aquí en Matitiahu. Sin profundizar mucho, porque detrás de todo esto hay cosas, elementos ahí importantes. Pero hay un hombre que hizo una cosa que en apariencia puede catalogarse como buena, pero que está infringiendo una ordenanza directa del Padre. Cuando la misma Torá dijo, ni siquiera los de Coat o los de Kehat, que son los encargados de transportar los elementos santos del Señor, incluyendo el arca, tenían permiso de tocarla, ni siquiera ellos. Dice 2 de Shemuel 6:2-7, y se levantó David y partió de Balá de Yehudá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de allí el arca de Elohim, la cual es llamada por el nombre de Adonai Sebaot, sobre la cual están los querubines. Colocaron el arca de Elohim en un carro nuevo, no era una chatarra, no era una cosa que ya estaba utilizada y que pudiera tener desperfecto, etc. Y se la llevaron de la casa de Amidanab,
que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Aminadab, conducían el carro nuevo y lo sacaron con el arca de Elohim a la casa de Aminadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel tocaban con alegría delante de Adonai toda clase de instrumentos de madera, de abeto, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una cuestión de regocijo, una cuestión de mucho gozo, porque se estaba cumpliendo, se estaba haciendo efectiva una de las expectativas que tenía no solamente el Padre, sino sus instrumentos. Pero cuando llegaron a la era de Nahón, Usa alargó su mano al arca de Elohim para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y la ira de Adonai se encendió contra Usa, y Jah Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Elohim. Cuando uno lee esto, sin revisar muchas cosas, y menos la palabra del Señor, uno pudiera decir esto tremendamente una injusticia. ¿Cómo es que va a merecer la muerte un hombre que quería, obviamente, por los hechos, cuidar y quería que ese objeto tan sagrado no cayera al piso? ¿Cómo es posible esto? Esa es la puerta ancha. Ese es el concepto amplio por el cual muchos están invitados a pasar y muchos, discúlpenme el término, se tragan el anzuelo. Porque es el camino de la lógica, de lo que aparentemente es bueno, es normal. Pero resulta que hay una palabra que es la que nos dice, la que nos guía, la que nos determina nuestra conducta. Pero además de ello, hay una condición que está por encima o que es consecuencia de lo primero, que es tener confianza en el Padre, que es tener conciencia, que es el Padre el que está regulando, vigilando, controlando todo, que es el Padre el que va a custodiar en este hecho particular de que aún lo que estamos viendo puede ser una catástrofe si Él está bajo control y nosotros lo que tenemos que hacer es depositar esa confianza porque hay una palabra que es una promesa de Él y que el Padre no es mentiroso. Y yo tengo que asumir esa condición como hijo del Eterno. O sea, el primer punto que tenemos allí es una desconfianza que coincide con aquella primera condición que vimos en Matityahu. ¿Por qué no llamo a la puerta? Porque no confío, porque no creo que me van a abrir. ¿Por qué este hombre colocó su mano? Porque de alguna manera él no confiaba que el Señor estaba detrás de todo esto y iba a impedir que eso se cayera. No podemos, amados hermanos, disfrazar nuestra falta de fe, nuestra desconfianza con buenas intenciones. No lo podemos hacer. No podemos tomar las buenas intenciones para escudarnos y para esconder nuestra ignorancia, nuestra rebeldía. No lo podemos hacer. Porque aquí tenemos este ejemplo, que puede ser catalogado como cruel, como inhumano, como injusto. Pero cuando vemos el contexto de lo que el Padre nos advierte, conseguimos entonces allí esa condición en la cual dice, pues, es complicado para mí y debo asumir ese reto.
Pero si no tenemos esa plataforma de fe, de confianza en nuestro Padre y que se evidencie obviamente con hechos hacia nuestro prójimo, es poco que imposible asumir todo esto. La porción Shemini, y esa palabra tiene que ver con un número que es el octavo, que no es otra cosa sino una secuencia. ¿Ok? Número 8. Ya nosotros estamos muy familiarizados con ese número. Octavo. ¿Por qué? Porque habían 7 días, y ese es el proceso que en los estudios anteriores hemos estudiado. 7 días de preparación para Aarón y sus hijos para asumir el rol sacerdotal, en el cual habían un sinnúmero de elementos que intervenían en esa preparación, que pasaba por el agua, por la limpieza, con el aceite, con la unción, con la sangre de los animales que simboliza un pacto, las ofrendas de los animales, tanto animal como vegetal, que se entregaban en un orden y con una línea, con un plan que el Padre a través de Moshe les estaba diciendo en este curso intensivo de 7 días. Pero en esa condición de preparación hay una cosa que yo quiero rescatar para que no nos olvidemos de esto, que es que esos 7 días son para vigilar la ordenanza de Adonai para que no mueran. O sea, el Padre le estaba diciendo, yo les voy a dar las instrucciones para que ustedes puedan evitar la muerte. Y ahí no solamente se está refiriendo, si lo vemos en proyección, a la muerte física, porque eso sería lo más fácil, aunque doloroso, sino la muerte espiritual. Dice el texto completo en Vaikra 8, 35 a 36, en la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche. Día y noche. Eran apartados en ese entrenamiento. Apartados. Día y noche por 7 días vigilando ordenanza de Adonai para que no muráis. Pues así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que había ordenado Adonai por mano de Moshe. Pero obviamente, después de esos 7 días, había un octavo día, y aquí entra esta porción, a partir de Vaikra capítulo 9, versículo 1, donde dice, aconteció en el octavo día, y es octavo día porque habían 7 días preliminares de preparación. Y en ese día 8, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y entonces colocó todas las instrucciones finales para dejar inaugurado todo el servicio sacerdotal a partir de ese momento. Eso no fue una cuestión de improvisada. Que bueno, oye, tú me caes bien, venga para acá, pum, haga esto. No. Porque el Padre no improvisa de esa manera. Y el Padre sabe que necesitamos una preparación previa para poder hacer y darle lo mejor a Él. Esa es la forma de que el Padre trabaja. Usted pudiera tener un talento maravilloso puesto por Él, pero eso no le da, digamos, la licencia, por llamarlo de alguna manera, para venir y decir yo no, hay un proceso que tiene que ver con la santidad, pero hay unas luces que se están prendiendo y que después dice, oye, si el Padre es malo, porque si no lo hacemos, vamos a morir.
Esta porción tiene mucho dramatismo y yo me quiero afincar en ese dramatismo. Porque de alguna manera tenemos que seguir despertando. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son difíciles. Porque no va a haber más oportunidad. Porque quizás hace 5 o 10 años uno pudiera hablar y decir, pasar las cosas, pasar las cosas. Pero los tiempos se están acortando de manera sorprendente. Y si nosotros no ajustamos, y los que tenemos responsabilidad de advertir, no advertimos fehacientemente, quizás los muertos no solamente van a ser los que no han escuchado esta voz, sino los que somos responsables de emitir esa voz. Y el Padre nos cubra con su presencia. Miren, en esta porción se presentan 2 tipos de fuego que caen del cielo. Y no son los únicos momentos cuando el Padre se manifiesta de esa manera. Hay otros, no muchos tampoco. Pero particularmente es hasta asombroso porque en una fase de tiempo tan corto, el Padre se manifiesta de la misma manera lanzando fuego, con resultados o con motivaciones totalmente diferentes. Pero el Padre se manifiesta. La primera es una manifestación de aprobación. Y esa aprobación se ve en el último versículo del capítulo 9. Y allí pareciera que todo está totalmente satisfactorio, por decirlo de esa manera. Dice el capítulo 9, verso 24, y de la presencia de Adonai salió fuego y consumió el holocausto que se había ofrecido, por supuesto porque era un ciclo de ofrendas, ya lo hemos estudiado. Y el holocausto necesita ese fuego, esa ofrenda olá, y la grasa que estaba sobre el altar. Y al ver esto, no solamente Aarón, no solamente Moisés, Aarón y sus hijos, todo el pueblo, dice, todo el pueblo gritó de gozo y se postraron sobre sus rostros porque era esta el símbolo, la señal que el Padre estaba aprobando todas las cosas que ellos han venido haciendo durante esos últimos 7 días, porque indudablemente había más días con anterioridad y que tenía que ver con esa coronación de esos hechos. Y el pueblo estaba consciente de ello. El Padre aprobó nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra obediencia. Pero enseguida está el capítulo 10, y esto hace pensar que sucedió el mismo día 8, donde hubo otro tipo de fuego emanado por la misma fuente, el mismo Padre, pero en este caso fue un fuego reprobatorio. Un fuego donde no se aceptaba lo que se estaba haciendo. Y fíjense, del último versículo del capítulo 9, versículo 24, saltó para los primeros versículos del capítulo 10. Y en este caso el versículo 2 dice, y de la presencia de Adonai, igual que el primero, salió también un fuego, pero que los consumió y murieron en presencia de Adonai. Y no solamente fueron hijos tomados del pueblo, sino fueron hijos del primer sumo sacerdote. Con lo cual pareciera que si eso le pasó a ellos, ¿cuánto riesgo pudieran correr los que estaban afuera? La pregunta es, entre otras, ¿para qué nos estamos preparando nosotros hoy día? ¿Para la aprobación o para que salgamos reprobados?
Porque inconscientemente, amados hermanos, nosotros pudiéramos estar preparándonos para salir aplazados sin darnos cuenta aún. Y después de eso tenemos la voluntad de decirle al Padre, tú tienes la culpa. Yo no quiero prepararme para eso. Y estoy seguro que ustedes tampoco, porque si no estuviéramos aquí. Pero amados, tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar expectantes. Tenemos que afianzarnos muy bien en la palabra. Porque hay cosas que nos van a parecer lógicas hacerlas, pero que son malas. Hay cosas que en el escudo de la buena voluntad nosotros las vamos a hacer y vamos a meter la pata hasta lo profundo. Y el Padre nos advierte, tan crudo como eso, si nosotros hacemos esto vamos a morir. Y otra vez, la muerte no es física, es la muerte espiritual que es peor. ¿Qué viene después del 7? El 8. Pero nosotros hemos visto que en los ciclos, partiendo de lo que es del tiempo del Señor, o por lo menos las cuentas de los tiempos del Señor, después del séptimo día, que es Shabbat, viene otra vez el primer día. Y es un ciclo interminable, que no es interminable. Hoy con la puesta del sol, se termina el séptimo día y mañana comienza, el primer día comienza otra vez. Pero va a haber un tiempo en que no va a ser así. Dentro de la cultura hebrea, los números tienen un significado. Y es importante resaltar esto, aunque en otras oportunidades también lo hemos hecho, pero en forma particular hay dos números que en esta porción tienen un valor específico y los resalta, que es el 7, obviamente, y el 8. El número 7 está conectado o está relacionado como un nuevo comienzo. Y usted lo puede ver. Terminó el Shabbat y comenzamos nuevamente. Día 1. Y estos ciclos son cortos. Hasta que venga el próximo Shabbat y comenzamos otra vez. Porque es un nuevo comienzo, es una resurrección, es el significado que se le da al número 7. Y es una regeneración. Nos vamos regenerando, nos vamos purificando, santificando en un proceso que es necesario hacerlo porque el Padre lo ha instituido así. Pero va a haber un tiempo, repito, en que ese 7 no va a dar lugar a un día 1, sino a un día 8, que tiene que ver con lo perfecto y con lo pleno. Tiene que ver con un objetivo ulterior, el último objetivo. Y por eso, esa perfección, esa plenitud que está simbolizado en el número 8, tiene que ser nuestra esperanza. Hacia dónde yo apunto, hacia dónde yo voy. Y obviamente ese número 7, tal como lo describimos en esta porción, tiene que ver con una preparación para poder llegar allá. Eso es lo que estamos viendo. Y ese ciclo y esa forma de evaluar no se ha roto. Fue instituido por el Padre y sigue estando vigente a través de los tiempos y hasta el final de la era. Mire, hay una palabra que refleja esto potencialmente y que muy probablemente nosotros no lo vemos de esa manera porque nunca lo habíamos relacionado o contextualizado. Segundo de Kefas, capítulo 3, versículo 13 al 14, dice, pero según su promesa, esperamos
según su palabra y Él es fiel a lo que promete, eso se debe convertir para nosotros en una esperanza. Ahí está una estrechez por la cual yo paso. Ahí está una condición de obviar todo aquello que me perturba para poder creer fielmente en eso. Y que esa creencia se traduzca para mí en una esperanza de vida, en una expectativa, en una motivación, en un rumbo, en una ruta de seguir. Entonces, según esa promesa, esperamos nuevos cielos y nueva tierra, 8, en los cuales mora la justicia, 8, en los cuales hay perfección y plenitud. Pero el 8 no va a llegar si antes no pasamos por el 7. El 14, verso 14, 2 Kefas 13, 14 dice, por lo cual, por esta razón, dice, amados hermanos, pasen por el día 7. No lo dice así, dice, en tanto que aguardáis estas cosas, es decir, aguardáis el número 8, la perfección, la plenitud en esperanza, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin manchas e irreprensibles. Y ese es el ejercicio que estamos haciendo hoy día. Esa es la preparación a la cual nos estamos llamando, o nos está llamando el Padre a todos nosotros. Porque cuando nos conectamos otra vez con 8.35 de Baikra, dice, 7 días vigilando la ordenanza de Adonai para que no muráis. Yo quiero hacer aquí un paréntesis profético, porque no me aguanté las ganas, no lo iba a decir, pero lo voy a decir. En el pie de página de esta porción, de esta lámina, están los números 7 referenciados con aspectos bíblicos y el número 8 referenciados con cosas del número 8. Yo no los coloqué aquí, pero usted las puede ver. Pero hay un número 7 que llama poderosamente la atención porque está en el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Y es el último número de esa secuencia porque es la última trompeta que se va a tocar en esa seguidilla de juicios que refleja la ira de Adonai. Revelaciones 11, 8, 19. Dice la palabra, refiriéndose a la 7ª trompeta, como parte de ese compendio de instrucción que el Padre coloca y que no está divorciado de esas enseñanzas que formaron parte de la preparación del ejercicio sacerdotal de Aarón y sus hijos. Dice el versículo 18 del capítulo 11 de Apocalipsis por Revelaciones, y se airaron las naciones. En el marco del toque de ese malajo, de ese ángel que tocaba la 7ª trompeta. Este hecho, con esto que voy a leer, no estoy diciendo que está ocurriendo ese hecho ya, porque antes de que venga la 7ª trompeta, tienen que venir obviamente las primeras 6. Y esos son juicios muy fuertes, reveladores, que obviamente no han ocurrido, pero que estamos enfilados allá. Pero llama la atención esta 7ª trompeta, porque de alguna manera resume una secuencia de hechos que no necesariamente se tienen que dar en el mismo momento, sino que van a desbordar una consecuencia ulterior que es la que en donde está el anuncio final. Se muestra el ángel, el malaj, y suena la 7ª trompeta, la última. Dice, y se airaron las naciones, pero ha llegado tu ira, y el tiempo de ser juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen
la tierra. Ayer, en la capital de Irán, se dio una marcha que se llamó la Marcha de la Ira. Viernes de la Ira. Se dio en la capital de Irán, que en este momento se me olvida el nombre, Teherán. Y si ustedes ven la secuencia de lo que se anuncia en la séptima trompeta, comienza con, no sé si son 4, ahorita los contamos, con 4 eventos que van uno detrás del otro. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Lo leo otra vez. ¿Con qué comienza el anuncio de la séptima trompeta? Y se airaron las naciones. ¿Qué usted ve en los gobernantes, en los líderes mundiales que están en conflicto ahorita o que están a punto de entrar en conflictos? ¿Cómo ve usted el vocabulario de esas personas, de esos gobernantes? Ira. Ira. Rabia. Hay otra palabra que abarca todo eso. Odio. Y no quiero nombrar gobernantes, pero ustedes pudieran imaginarse, y que han derivado en consecuencias nefastas, tanto para sus pobladores como para los que no son de su tierra. Es decir, estamos ante un hecho evidente en donde se manifiesta sin ninguna máscara la ira de las naciones. Pero obviamente esa ira de las naciones va a preceder otro evento que es otra ira, pero no de las naciones. Pero ha llegado tu ira, es la ira del Padre, que es la que reflejan todas las secuencias de las trompetas. Y después de ello el tiempo de ser juzgado, viene el juicio de los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas. Y al final el verso 19 dice, y el santuario de Adonai en el cielo se abrió y en su santuario fue vista el arca de su pacto. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Es decir, amados hermanos, sin que venga, porque yo no estoy anunciando que esa séptima trompeta ya está. Ya hay una secuencia de hechos que nos hacen apercibir de que las cosas están bajo ese rumbo. Ahora, el problema no es ese, quizás. El problema soy yo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Yo me estoy preparando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo estoy caminando de acuerdo a esa palabra? ¿Quién no quiere la manifestación del Padre? Todos queremos, y si hacemos una encuesta allá afuera, ¿usted quiere que el Dios se manifieste? Claro, que esto no, claro que quiero, si esto nadie lo aguanta. Y yo creo que ahí no vamos a tener mayores problemas de no coincidir en las opiniones. Pero repito, otra vez el problema no es ese. El problema es que hemos perdido la ruta, el camino, para que eso sea así. Porque estamos preparándonos, estamos actuando de espaldas a esa manifestación genuina, verdadera, para ser aprobados. Pero resulta que va a ser una manifestación, va a haber una manifestación del Padre, pero para ser juzgado. Y para eso la mayoría no se ha preparado. Y el pueblo del Señor debe prepararse y debe ser advertido de que esto no es un juego.
de que esto es una verdad contundente. 9:2-6, y dijo Aarón: tomad un becerro en sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, sin defecto, y hazlo aproximar ante Adonai. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad de entre las cabras un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero añales y sin defecto para el holocausto, y un novillo y un carnero para las ofrendas de paz e inmolar ante Adonai. Así una ofrenda vegetal amasada con aceite, porque hoy se aparecerá Adonai ante vosotros. ¿Ustedes saben lo que es eso? Que le diga a alguien con autoridad, como Moshe, dice: hoy se va a presentar Adonai ante vosotros. ¡Oh! Y yo estoy todo sucio, yo me voy a bañar. Tiene que prepararse. Y Moshe le dice, y es importante la secuencia, no, el capítulo 2 es una especulación mía. El capítulo 9, versículo 2, debió comenzar con: miren, Adonai se va a aparecer ante todos nosotros. Por lo tanto, ustedes, paca. No lo hizo así. Porque primero viene el 7. Primero viene la preparación. Y después le dice: porque hoy se aparecerá ante vosotros. Pero eso es lo primero que tenías que decir. Llevaron al frente de la tienda de reunión lo que Moshe había ordenado, y toda la asamblea se acercó y permaneció en pie a la presencia de Adonai. Y Moshe dijo: esta es la palabra que Adonai ha ordenado que hagáis para que la gloria de Adonai se os aparezca. Eso es una palabra clave, eso es un fragmento clave, porque aquí hay dos cosas. Una ordenanza que no es otra cosa sino el estudio de la Torá, el estudio del compendio bíblico, donde nos enseña la ruta, la senda, porque sin esa orientación estamos sin brújula, sin luz, en medio de un mar turbulento, en medio de un desierto inhóspito. Pero además de eso, le dice: esta palabra es la palabra que Adonai ha ordenado que hagas. Por lo tanto, ese hacer es obedecer eso que estamos aprendiendo. Generalmente, en el mundo religioso, nos quedamos con esto primero, pero no lo traducimos a hechos de obediencia. Y otra vez, el punto es que yo amo a Adonai sobre todas las cosas, pero yo tengo que evidenciarlo con el prójimo, con hechos. No hay otra manera para detectar esto. Obviamente en todo esto Adonai desea acercarse a nosotros. Si no, no hubiese hecho el Mishkan en el desierto. Pero Adonai quiere que, así como el Mishkan, nosotros nos involucremos. Y esa manifestación de que Él quiere acercarse a nosotros no solamente se quedó en una mera intención: oye, yo quiero, pero listo, no hago nada. No, para eso Él provee el medio perfecto. Por una razón que ahorita vamos a recordar. Nosotros no estamos aptos para eso. Entonces yo quiero acercarme. Es como que yo tengo una persona, una hermana, una esposa, que quiero que venga a visitarme porque está lejos, etcétera. Y yo quiero que vengas, que no sé qué más, es mi cumpleaños. Ajá, pero yo no tengo reales, dame por los pasajes. Aquí está. O sea, ese querer se convierte, aquí está, y le da. Provee
un medio perfecto. Y en ese medio perfecto, Él muestra su misericordia para que eso se dé. En otras palabras, usted y yo no tenemos excusas para acceder a esa invitación del Padre. Pero claro, hay un obstáculo que no nos podemos acercar a Él porque somos pecadores. Y ese es el punto que mucha gente, no sé si decir lo que no lo ha entendido, pero al fin y al cabo no trasciende. Porque dice, yo quiero acercarme a Dios, pero sigue pecando. Sigue haciendo lo que no le agrada al Señor. Y el Padre ha dicho, yo te proveo, yo muestro tu misericordia en ti, pero yo necesito que tú te arrepientas, porque yo no te puedo aceptar. Mi condición, y así lo ha manifestado dentro de su carácter, no puede comulgar, no puede adherirse a algo que ni siquiera con el Mesías, cuando estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, ni siquiera ahí, por su Hijo. Yo necesito que tú te arrepientas, que tú expongas el pecado y vengas a mí. O sea, hay un proceso, amados, para que ese se... El Padre hace lo que le toca hacer, pero nosotros también, eso es un pacto. Dice Vaikra 9:7, entonces Moshe dijo a Aarón, ¿y sabe por qué la razón y por qué esos sacrificios están ahí? ¿Usted cree que solamente matar un poco de ganado y presentar esto? Todo tiene una simbología, un significado que encaja perfectamente dentro de un plan que te afecta a ti, te afecta a mí, aunque no creas en Él. Aunque no creas en Él, todos somos objeto, todos somos quizás instrumentos, creamos o no, del Padre. Y tenemos muchas evidencias bíblicas en el cual hombres, gobiernos, reyes que no creían en Él fueron instrumentos del Padre para que se llevara y se cumpliera su voluntad. Dice Vaikra 9:7, entonces Moshe dijo a Aarón, acércate al altar. ¿Y qué tipo de ofrenda presentó? Presenta ofrenda por el pecado y ofrenda de ascensión. En ese orden. Una ofrenda por el pecado, y después que presentes una ofrenda por el pecado, tú vas a ser capaz de ascender a la presencia del Padre. Para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo, le dijo Aarón. Luego presenta la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como Adonai ha ordenado. En ese caso, en este Vaikra 9:7, que es la Torá, se está presentando la sombra profética de un medio que, aunque no era perfecto porque era Aarón, porque obviamente necesitaba él mismo limpiarse primero para poder interceder por un pueblo, pero allí estaba la figura de su provisión. ¿Sabe qué? En 1 Timoteo 2:3-6 se ejecuta, se refleja esa verdad que era lo que proyectaba aquella sombra en nuestro Mesías Yehoshua como hombre, no como rey. El Mesías ungido, que fue capaz de morir para que proveyera al Señor un medio que ese sí era perfecto. No como aquella sombra que estaba anunciada en Aarón. Si no me creen, 1 Timoteo 2:3-6 dice, esto es bueno y aceptable delante de Adonai nuestro Salvador, el cual el cual desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. La salvación está casada, está unida a el conocimiento de la verdad. No puede estar divorciada. Pero claro, nosotros queremos bypassear eso. Y como el Padre es bueno, Él me va a aceptar esté como esté. No es así. El Padre te está demandando.
Y tienes que pasar por un proceso, y en este caso se refleja por 7 días porque va a venir un octavo. Dice, verso 5, pues hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, a Yehoshua el hombre, el que provee, el que está proveyendo el medio perfecto, Yehoshua el hombre, el Mesías, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado a su debido tiempo. Baruch Hashem. Mire, esto es tan tremendo, que después de uno ver todas estas cosas, uno dice, yo no sé, le quedan 2 opciones a usted, o ponerse a llorar, de alegría o de arrepentimiento, no sé, pero que no falte el agradecimiento al Padre. Porque de verdad, ojo, pero hay una advertencia en todo este proceso. 3 cosas importantes. La primera, cuando Adonai perdona, lo hace de verdad. No es caporet, que es una tapa que disimula. Aquello es una sombra. No es que se levanta la alfombra y se echa la tierrita para disimularla. No. Lo hace de verdad y nos considera como si nunca hubiéramos cometido esos pecados. Eso en primer lugar. Eso debe de invitarme a mí. Eso es una puerta estrecha, porque debe invitarme a mí a reconocer la grandeza y la misericordia del Padre. Sin embargo, en nosotros debe haber un crecimiento en conciencia como pecador arrepentido acerca de la gravedad de lo cometido, que es el complemento de ese arrepentimiento. Yo me siento mal. Yo he pedido perdón al Señor, yo he mostrado mi arrepentimiento, pero continúo haciendo las cosas. Ahí no hay eso. Ahí no hay eso. Si tengo conciencia como pecador arrepentido, yo sé que de la gravedad y el riesgo a lo que he sido sometido, por lo que he cometido. Y eso no para condenar o avergonzar, porque ese es el otro punto. Soy un trapo de inmundicia tal, y en ese trapo de inmundicia nunca me levanto. No, hay que levantarse con nuevas fuerzas y servirle al Señor para lo que nos ha llamado, y no quedarse en el foso, condenado o avergonzado, sino para resaltar la inmensa misericordia de Adonai y el resultado poderoso de la redención del Mesías. Y por último, en esta advertencia, el Espíritu de Adonai también nos hace recordar lo que hemos hecho. Eso siempre va a estar allí, porque es como una especie de herida que aunque esté sanada, está una cicatriz que nos recuerda, oye, yo sí, tremendo cristiano, tremendo hijo del Eterno, fui capaz de vencer los vicios del enemigo y tal. No es para alimentar el orgullo, sino para mantenernos humildes dentro de esa condición. Entonces todas esas advertencias se vuelven complejas, que no es otra cosa, amados hermanos, que un camino y una puerta angosta. Porque cuando vemos la cuestión de la puerta angosta, pareciera que fue que ya yo entré por esa puerta y lo demás dale clavo que no viene carro. Y eso no es así. Esa estrechez se debe mantener en nuestras vidas. Esa estrechez está presente. Y aunque es difícil,
para nosotros, con la ayuda de Hashem, podemos transitarla y con gozo. Podemos transitarla con motivación. Porque el plan es perfecto, amados hermanos. Entonces, dentro de toda esta cosa, de lo que quiere el Padre, que no es otra cosa sino acercarnos a Él, pero que obviamente para que eso suceda, Él nos provee y ha mostrado su misericordia. Todo eso se muestra a través de un pacto que tiene una simbología en la sangre. Vaikra 9:12 dice, seguidamente degolló el holocausto y los hijos de Aarón le acercaron sangre, la cual salpicó en derredor sobre el altar. Eso quedaba sellado por medio de un pacto que su simbología es la sangre. Antes en la sombra y después también con nuestro Mesías Yehoshua. Dice Matitiajo 26, 27, 28, y tomando una copa, el mismo Mesías Yehoshua, nuestro medio perfecto, dio gracias y se la dio diciendo, bebed de ellos todos, porque esto es mi sangre, la sangre del pacto. Con eso nos estamos haciendo uno, integrando, para poder tener este camino de regreso, de retorno. Esta es la sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos por perdón de los pecados, de esos pecados. ¿Qué es la barrera? ¿Qué es lo que se interpone? ¿Qué es lo que el Padre quiere derribar? ¿Y qué significa para nosotros la puerta, para muchos la puerta ancha? ¿Hasta aquí estamos bien o tenemos frío o tenemos sueño? No. Oye. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo guardar su pacto? Porque hasta ahora todo lo entiendo. Bueno, la misma porción que estamos estudiando esta mañana de Shabbat nos los da. Dice Vaikra 9:16, después, en este caso Aarón, que era el que estaba llevando toda esa secuencia, ofreció holocausto e hizo según su ordenanza, o según la ordenanza, su ordenanza. Y ahí está la clave. Hacer según lo que Él demanda. Esa es la forma de guardar ese pacto. Repito, hacer lo que Él nos ordena. Shemot 19:5 dice, ahora pues, si de veras escucháis mi voz, si en verdad verdadita ustedes han escuchado mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Cuando cayó ese fuego del cielo, del capítulo 9, el primero, fue que el Señor estaba aprobando eso. ¿Qué estaba aprobando? Oye, hicieron lo que yo les ordené. ¡Puf! Y el pueblo lo vio. Dice Shemot 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que Adonai ha hablado. Esa es la forma. No sé, venir más. Haremos todo lo que Él ha ordenado. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Adonai, y ustedes saben cuál fue la consecuencia de todo aquello, en obediencia. Ahora, amados hermanos, aquí hay una palabra que se llama, en español, escucháis. Si de veras escucháis mi voz. ¿Sabe que hay una diferencia en español entre oír y escuchar? Y que no necesariamente oír y escuchar es lo mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos oyendo un mensaje, no el mío, sino
el que me envió, el que me ordenó, mensaje del Padre, o estamos escuchando ese mensaje. Oír es pasivo, escuchar es activo, guardáis, hacer. Oír es simplemente un sentido que está allí por voluntad del Padre. Escuchar es una habilidad, es una actitud. Oír es involuntario, porque si pasa un carro por allí con el escape roto, involuntariamente yo lo voy a escuchar. Si repica un teléfono aquí, involuntariamente, aunque esté concentrado allí, yo lo voy a escuchar. Es un ruido. Es involuntario, pero escuchar requiere atención. Oír es recibir un sonido, escuchar es comprenderlo. Oír no requiere memoria, pero escuchar implica recordar e interpretar lo que estamos escuchando para llevarlo a cabo. Amados hermanos, los ruidos se oyen, los consejos se escuchan. No nos convirtamos en oidores y no nos conformemos con oír algo que es agradable. Oír los cantos, oír su palabra. No nos conformemos con eso. Vamos a escuchar. ¿Y saben cuál es la única diferencia que existe entre una y la otra? Es hacerla. Cumplir eso que escuchamos o eso que estamos oyendo. Cuando usted cumple lo que oye, sale la palabra escuchar. Se cumple eso. Si eso no se articula, nosotros hemos considerado solamente la palabra como un ruido más. Yo le voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. Y ustedes tienen experiencia diaria de eso. Recibimos mensajes todos los días y a cada momento por nuestro celular. Muchos de ellos cargados de buenas intenciones. La mayoría. Que tengas un día perfecto, que sea yo te amo, yo te... Perfecto. ¿Y cuál es la actitud de nosotros? En la mayoría de los casos, nos quedamos en lo primero. Oímos ese mensaje, nos parece bien, pero se convierte en ruido. Porque para mí, aunque muchos de esos mensajes tienen una carga que está alineada con el Eterno, ya a los 10 minutos, por poner mucho, otro mensaje catapultó, o mejor dicho, enterró el otro. Y se convierte entonces en una continuidad de ruidos en nuestra vida. Y se terminó el día y al otro día vienen otros, vienen otros, vienen otros. Vamos a aceptar el reto. Y vamos a ver y entrar a esa puerta estrecha para ver qué tantas de estas cosas que están cargadas de buena voluntad por el emisor y también por nosotros como receptores, de hacer lo que está allí. De hacer lo que está allí. Esto que les acabo de poner fue un mensaje de esos que yo recibí. Esto, oír y escuchar, literalmente, lo único que yo le adicioné fue esto. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque uno lo compara con el patrón, con el modelo, que es la voluntad del Padre, me dice, esto está bien. Pero tengo que divulgar, tengo que hacer con eso. Vaikra 9, 22 al 23. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Aquí la cosa iba bien.
Y descendió de sacrificar la ofrenda por el pecado, por el holocausto y por las ofrendas de paz. Y aquí había culminado esa fase, porque coronó todo lo que él le había dicho el Padre a través de Moisés, lo hizo Aarón tal y cual. Pero la presencia de Adonai no se presentó en ese momento, o no se había presentado, porque faltaba el versículo 23. Y Moisés entró con Aarón a la tienda de reunión. ¿Quién sabe para qué? Muchos comentaristas dicen que fue para pedirle al Señor en oración, para buscar la dirección del Padre, cualquier cantidad de cosas que pudieran estar alineadas con esto, pero que obviamente no están escritas acá. Pero entraron juntos. Cuando salieron y bendijeron al pueblo, ellos dos juntos, la gloria de Adonai apareció ante todo el pueblo. Fue cuando culminaron, cuando cumplieron con el objetivo por el cual habían sido llamados, bendecir al pueblo. Y se presentó la gloria del Padre. Y salió fuego de la presencia de Adonai que consumió la ofrenda de ascensión y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo todo el pueblo aclamaron y cayeron sobre sus rostros. Pero enseguida, ese mismo fuego también se presentó y fusiló a Nadab y a Abiú, porque dice el capítulo 10, versículo 2, y salió fuego de ante Adonai y los consumió a ellos y murieron ante Adonai. O sea, no habían salido del asombro de la primera cuando llegó la segunda. ¿Y qué pasó aquí? Pero repito, no fue en la esquina por allá de alguien que estaba haciendo algún pecadito, qué tal, qué sé yo, que ¡bum! Alguien metió la pata por allá, vamos a ver qué fue. No, fue ahí mismo, en el centro de todo lo que aparaba la atención, con los hijos del primer sumo sacerdote, que ocurrió esta desgracia. Se cumple lo que leímos en 8:35 de Baikra. 7 días vigilando las ordenanzas, ¿para qué? Porque al final murieron. ¿Por qué? Porque no vigilaron la ordenanza de Adonai, así de sencillo. Y aunque hay diversas opiniones, y aquí le voy a listar algunas, consideraciones sobre la muerte de Nadab y Abiú, hay una sola verdad. Muchos dicen, porque no pidieron consejos a su padre Aarón. Puede ser que eso formó parte de todo ese desbordamiento. No pidieron consejos a Moisés, no se aconsejaron entre ellos, cada quien con su incensario, y eso lo refleja no llevaron uno, sino cada quien agarró lo suyo. Entraron donde no les era permitido entrar, ofrecieron algo que no tenían que ofrecer, el fuego tenía que venir del cielo y no de ellos. O pasaría por su mente, ¿cuándo se morirán estos ancianos para poder nosotros tomar el puesto de ellos? Estaban ebrios, amaban tanto a Adonai que Él se los llevó, de tal manera que fueron tomados como ofrenda. Pero hay una gran verdad. Ofrecieron delante de Adonai fuego extraño. Eso es lo que dice la palabra. Y cuando yo lo coloco y lo relaciono con Baikra 8, ahí está la consecuencia del hecho. No obedecieron la palabra de Adonai. Esa es una puerta estrecha y no la obedecieron, no pasaron por ella. Recordemos lo que dice Baikra 3:4. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Adonai cuando aproximaron fuego extraño en presencia de Adonai en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Elazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en presencia de su padre Aarón. Y más tarde, en el mismo Bamidbar 26:61, dice, pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Adonai. ¿Qué es para nosotros la palabra extraño? Raro. No conocido. Diferente. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra en Bamidbar 26:61 y en el contexto en el cual murieron ellos? Volverse a un lado. ¿Verdad que no es igual?
cometer adulterio. ¿Verdad que no es igual? Ajeno, apartar, volverse atrás. Esa es la palabra que traduce del hebreo original. Esa palabra extraño que es muy diferente a la que nosotros podamos entender en castellano. Y por eso es que muchas veces no vemos con claridad la voluntad del Padre y nos vamos por ese camino ancho y decimos, el Padre es injusto, se pasó de la raya. Shemot 39 dice, no ofreceréis sobre el incienso extraño, sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda vegetal, ni tampoco derramaréis libación sobre él. Malaquí capítulo 2 versículos 4 y 5. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví. Dice Adonai Sebaot, mi pacto con él era vida y paz. Se lo di por su temor con que me temió y porque guardaba reverencia ante mi nombre. Número 1, no hay temor. No hay temor de Adonai. Si a eso le sumamos eso que habíamos hablado en Matitiahu 26, de la puerta estrecha, que no hay fe, no hay confianza y no hay temor, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? No hay temor al Eterno. Número 1. Número 2. Sefanías 2 y 3. Buscad a Adonai humildes, todos de la tierra, los que cumplís sus preceptos. Buscad la justicia y buscad la humildad. Quizás seáis escondidos en el día de la ira de Adonai. Fíjense lo potente que es esa condición, porque además del temor está la humildad. Humildad. Y esa puerta estrecha, en las dos lecturas que leímos, tanto los escritos apostólicos como la Haftará, están muy bien relacionadas. Porque si no hay temor, no hay reverencia, estamos a un paso de ser indolentes espiritualmente y de la rebeldía. Y por supuesto el lazo de comunicación con el Padre se rompe. Y obviamente eso tiene consecuencias contundentes con el prójimo. Y entonces viene el mundo y contamina todo aquello que el Padre ha hecho en nuestra proximidad con el prójimo. Y por ejemplo, evaluamos la amistad con el concepto que el mismo mundo nos ha dado. Y como no hay fe, no hay temor, hay desconfianza, no somos humildes, no somos reverentes, bueno, tenemos un concepto falso de humildad, de amistad, por decir algo. Y damos rienda suelta a toda una serie de cosas que indudablemente van a tener sus consecuencias. Y que todos estamos llamados a ser responsables de eso. Para terminar, casi, me falta una y otra. Vaikra 10, 4 al 7. Esto que está aquí, yo quiero que usted se ponga en el rol de padre que ve que fuego del cielo matan al instante 2 de sus hijos. ¿Qué va a privar allí? ¿Los sentimientos o la condición de unción que me acaba de otorgar el Padre Eterno? Eso es una prueba de fuego, literal, porque fue fuego lo que cayó del cielo y los mató.
Así termina esta porción, o esta parte. Moshe llamó a Mishael y a Elzafán, hijos de Uziel, el tío de Aarón, y le dijo, vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar, fuera de delante de este lugar que es santo, a un lugar fuera del campamento. Lo que no es santo queda afuera, queda lejos. Entonces el punto es que ¿en qué estamos trabajando? ¿En acercarnos o en alejarnos del Eterno? Ellos se acercaron y se los llevaron en sus túnicas fuera del campamento como Moshe había dicho. ¿Y cómo quedó su padre? ¿Cómo quedaron sus sentimientos? ¿Cómo él expresar toda aquella cosa? Que era evidente porque es un ser humano igual que ustedes, igual que yo. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Elazar y Tamar, sus otros dos hermanos, no se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto. ¿Qué prevalece allí? A pesar de la tragedia que estaba sucediendo delante de sus ojos. ¿A qué estaba llamando el Padre a esos hombres que los ungió? Y que pase lo que pase, esa unción tenía que prevalecer a través del tiempo. Pase lo que pase. Dice, ustedes fueron llamados a hacer una cosa excepcional. Así que por lo tanto, no sé qué van a hacer con sus sentimientos, con lo que están viendo, pero ustedes van a seguir caminando según lo que yo les ordené, porque para eso fueron ungidos, apartados. Y dice, no rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran, al igual que sus hijos, o al igual que Nadab y Abiud, y para que la ira de Adonai no carga sobre la congregación completa. Semejante responsabilidad, ¿qué hacer, amados? Cuando hay una realidad de 2 hijos muertos, pero hay un llamado contundente que debe sobrepasar sobre esa condición. Usted ha sido sometido a esa prueba en algún u otro escenario. ¿Y qué decisión ha tomado? Quizás vamos a ser sometidos a pruebas similares a estas, disyuntivas, en la cual obviamente el amor, el sentimiento, todo lo que podamos tener como humanos se puede convertir en nuestro enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Porque no solamente somos nosotros, es una congregación completa. Más bien dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten. Sí, hay que hacerlo, pero no les toca a ustedes. A causa de la destrucción que Adonai trajo por medio del fuego. Además, no salgan de la entrada del tabernáculo del testimonio o ustedes morirán. Por esto es que esta parashá es dramática. Ustedes se quedan allí de pie, porque si no lo hacen, van a morir. ¿Por qué razón? Porque el aceite de la unción de Adonai está sobre ustedes, y eso no es juego. Amados hermanos, hoy no existe templo, no existe el Mishkan, pero la presencia del Señor está. Y su condición, sus demandas son iguales. Nosotros hemos sido llamados por el Padre a la edad que tengamos, con toda la cuesta que tengamos a través de los años como experiencia o sin experiencia. De alguna manera, la unción del Padre se ha depositado en nosotros como responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Qué estamos manifestando con esto? ¿Será que hay una pizca de temor, de humildad,
¿O será que queremos hacer las cosas con buena intención, pero tapando el sucio bajo la alfombra? ¿Será que hemos tomado los conceptos genuinos del Eterno, lo hemos entendido y lo hemos aplicado? ¿Será que al final de cuentas no hemos oído, sino escuchado la voz del Padre para poder obedecerla y llenarnos de satisfacción, de alegría, de gozo, de motivación para seguir adelante? ¿Saben lo que está aquí, amados hermanos? Y así lo veo yo. Esto es una puerta estrecha. Y la estrechez de esa puerta se va a agudizar cada día que pasa. Pero también es verdad que la provisión del Padre, la presencia del Padre, se va a afianzar cada día más. Solo aquellos que lo buscamos según las pautas que Él mismo ha determinado, no con buenas intenciones, porque corremos el riesgo de usar, sino con la palabra de verdad. Adonai quiere acercarse a nosotros y nosotros queremos acercarnos a Él de verdad. Porque es un hecho y lo hemos demostrado a través de su palabra. El Padre ha evidenciado con hechos su misericordia y esa voluntad de quererse acercarnos con nosotros. Pero nosotros tenemos que respetar ese pacto y que obviamente buscar ese arrepentimiento, ver que hemos metido la pata y que es necesario revisarnos, amados, todos. Miren, nosotros tenemos una oportunidad maravillosa en el cual el Padre nos mostró en esta convocatoria que acabamos de terminar. ¿Y qué fue eso? Fue la revelación del Padre, ese fuego que cayó del cielo, convertida en palabra, y que se evidenció en un gozo desbordante acá en nuestra congregación, delante de estas humildes 4 paredes. Aquí estuvo, y aquí sigue, y aquí seguirá. Pero mientras nosotros lo garanticemos con esto, y cada quien somos responsables. Sobre nosotros el liderazgo, obviamente tenemos una gran responsabilidad de llevar a cuestas todo esta maravilloso legado que el Padre nos ha dado para este tiempo. Pero al fin y al cabo, como lo dice su palabra, es el pueblo, la congregación, los que tienen el poder de estar dentro o de estar fuera. Baiká 10:3 dice: entre los que se acercan a mí, porque el asunto es acercarse, seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. ¿Estamos santificando al Padre? ¿Estamos reverenciándolo a Él? Mire, termino con esto, Yesayahu 35, 8 y 9. Con esta exclusividad. Allí habrá una calzada, un camino. ¿Y sabe cómo dice el profeta o el Padre a través del profeta que será llamado? Camino de santidad. ¿Y quién va a caminar por ese camino de santidad? Los santos, los apartados, los que hemos pasado por esa puerta estrecha. Porque dice, el inmundo no transitará por ese camino, sino que será para el que ande en ese camino, para el cual está hecho ese camino por voluntad del Padre. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí, sino que por él andarán los redimidos, los que han sido liberados de esa condición del pecado y que asumieron responsablemente todo lo que tenían que asumir como hijos en obediencia para acercarse al Padre. No hay otra forma. No hay otra forma.
No hay otra forma. Y hoy, amados hermanos, tenemos la necesidad, porque siempre la vamos a tener, de buscar a nuestro Señor, no como nosotros queremos, sino buscarlo realmente, de corazón. Hacer como el profeta, como esa advertencia, de que los pensamientos y los caminos coincidan. Aceptar el reto, amados, y sobre todo nuestros jóvenes, que son tremendamente valorados, que tienen tremendos potenciales porque lo han hecho, porque lo han evidenciado, para que acudamos juntos a la presencia de nuestro Padre. Señor, hoy hemos expuesto tu palabra, Señor. Hoy te hemos escuchado, Señor. Hoy hemos visto tu grandeza, tu misericordia, tu mano extendida, para que nosotros podamos sentirnos seguros, para que nosotros podamos sentirnos como realmente lo que somos, hijos tuyos, Señor, porque tú pagaste un precio para eso. Padre, pero más que la gratitud, elevamos nuestro compromiso nuevamente delante de ti, Señor, en este Shabbat, para seguir adelante, Padre. Queremos, Señor, pedirte perdón. Queremos, Señor, mostrar nuestro genuino arrepentimiento de aquellas cosas que hemos hecho que no han sido recibidas por ti con aroma grato y que son necesarias corregir, evitar, eliminar de nuestras vidas, Padre. Pero aún así tú nos has recibido. Aún así hoy nos has hablado, Señor. Oh Padre, escucha nuestro clamor. Atiende nuestras súplicas, Señor. Que ese temor, Padre, siempre esté presente en nuestras vidas. Que ese espíritu de santidad nos alerte como una campana que podamos escuchar en lo más interno de nuestro corazón para decirnos: sepa qué estás haciendo, evita eso, tú eres un hijo del Eterno. Que no podamos escudarnos, Señor, en meras buenas intenciones, sino que nuestra vida se convierta hasta en lo más sencillo, Padre, en testimonios de fe, de alabanza, en testimonios de obediencia, en testimonios de fortaleza espiritual, Señor, de elevar esa bandera de lo que significa ser un hijo del Eterno, de lo que significa la comunión íntima contigo, y que obviamente se evidencie, Padre, hacia nuestro prójimo, Señor. Hoy aceptamos el reto, Señor, de seguir caminando por esa puerta y ese camino estrecho, porque aunque solo no lo podemos transitar, depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor, para poder caminar y cumplir con el propósito que tú nos has dado como hijos, Señor. Toda la gloria para ti de este pueblo, toda la alabanza, Señor, hoy y siempre, por los méritos del único, el verdadero, el que tú has mostrado para acercarnos a ti, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Shalom, amados, sean bendecidos todos.
Amén. La porción que viene es la parte 2 de la Parashá 26 Shemini. Vamos a entrar en otro contexto, aunque un poco diferente, pero con la misma línea, capítulo 10, versículo 8, al capítulo 11, versículo 19, Matitiahu 8, 5 al 10 y Yesayahu 52, 7 al 11. Bueno, Shabbat Shalom y bendiciones para todos. Nos vemos esta tarde a las 4.